Becker es un autor que siempre respetó eso que se llama la literatura popular. Tengamos en cuenta que una de las fuentes fundamentales de su, digamos, producción literaria, la seria, la importante, está basada en la copla andaluza. Y por lo tanto Becker sabía muy bien que la poesía popular y la literatura popular no eran para nada despreciables. La factura formal y los contenidos son idénticos a los de la poesía popular. Y Becker, digamos, ha recogido ese patrimonio fundamentalmente en Sevilla primero y después en el resto de España, porque él ha buscado en lo que queda en determinados lugares del folclore popular. Yo creo que las leyendas son un producto de esa vocación folclorista que tenía Becker en gran medida. Es la literatura de misterio, la literatura de horror que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en el mundo anglosajón también, pues está muy de moda, ¿no? En él hay con una sintonía con Allan Poe en el sentido de este gusto por el misterio, por aquellos aspectos de la realidad que se confunden con los sueños. Es un freudiano antes de Freud. La confusión entre sueño y realidad es algo totalmente moderno. Hay que tener en cuenta que Becker escribe algunas de sus leyendas desde la percepción del horror, del misterio, del miedo, ¿no? Entonces esos aspectos son muy importantes porque la imaginación es el inicio del miedo. El lector sabe que aquello que va a ocurrir es sobrenatural, que es imposible, que es irreal, pero casi se lo cree, ¿no? Es decir, como en una película o en un relato se podría trasladar a imágenes de fotos, cine, fácilmente casi todo lo que escribió. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fuera a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror. A finales de 1863, Gustavo Valeriano y sus hijos se instalan en unas celdas del monasterio de Veruela y allí van a estar hasta el otoño de 1864. Veruela había sido un gran monasterio históricamente que fue desamortizado, como tantos bienes eclesiásticos, y sacado a subasta en los años 40. Y en una de las partes del monasterio después se hizo una hospedería y entonces se alquilaban celdas para pasar temporadas, sobre todo temporadas de verano. La intención primera de la estancia en Veruela parece ser
tratar de recuperar la salud en un lugar de montaña, en un lugar sano, en un lugar tranquilo. El hecho es que ellos se encuentran en un paraje muy aislado de la civilización, donde van a pasar una serie de meses, eso sí, trabajando muy intensamente, porque Valeriano dibujó y pintó muchísimo en aquellos meses, han quedado algunos álbumes. Y como los dos eran un poco arqueólogos de la belleza y buscaban los restos que pudieran quedar de castillos o de caserones, pues en esas actividades lo pasaban bien y yo creo que se conectaban también muy bien con el mundo popular. Gustavo Adolfo, sobre todo, escribe las famosas cartas de Themizelda que envía a su periódico, al Contemporáneo. Pues una serie de escritos, es un periodismo, pero un periodismo que recoge, por una parte, el mundo exterior, pero en buena medida las cartas de Themizelda son también la exteriorización de un mundo interior. Es decir, yo creo que son cartas que tienen mucho de confesión personal del poeta. Queridos amigos, heme aquí, transportado